El tema a investigar es la entrevista. Su finalidad es realizar un diagnóstico o evaluación para evaluar a la persona, si tiene algún tipo de trastorno. Luego de esto se hace entrega de la información de manera oral o escrita al paciente. Los principios de la entrevista. Tener un propósito, que en este caso es saber por qué el paciente llegó a la consulta, establecer un rapport, que en este caso significa crear un ambiente confiable para que el paciente pueda desenvolverse con toda tranquilidad, respeto para el paciente. Siempre se debe tener un respeto al momento de escucharlo sin criticarlo ni avergonzarlo de alguna manera. Confidencialidad, que en este caso habla del resguardo de los datos del paciente y que no serán traspasados a ninguna persona sin su consentimiento. Relación de encuentro. El entrevistador solicita información y es dador de ayuda, y el entrevistado se informa y busca ayuda. Las interacciones pueden ser verbales y no verbales. También existe una interrogación libre y estandarizada, que es según el tipo de entrevista. El propósito es recolección de datos a modo de contextualizar por qué el paciente vino y cuál es su vida. Asesoramiento es indicarle al paciente las cosas que puede llegar a seguir en el caso de que necesite terapia, y la evolución siempre y cuando el paciente acepte conservar la terapia con el psicólogo que asiste y ver la evolución que trae el tratamiento. Estructura de la entrevista. Se compone primero de un título, luego hay una introducción o presentación, la cual tiene como finalidad informar sobre lo que se va a realizar. Se explican los procesos y se realiza un encuadre donde se van a establecer todos los términos y condiciones durante la sesión. Esto tiene una duración de 10 minutos. Posterior a este proceso viene el diálogo o el desarrollo de la entrevista, la cual consta de una serie de preguntas que pueden ser abiertas o cerradas, pero prima las abiertas. Estas deben ser respondidas por el entrevistado. La duración es de 35 minutos y para finalizar se realiza el cierre de la entrevista, donde surgen comentarios o se realiza una conclusión de todos los aspectos tratados durante la sesión. Es aquí donde ocurre lo que se llama feedback. Esto debe durar a no más de 10 minutos. Los tipos de estructura de la entrevista. Tenemos una entrevista estructurada, la cual posee la forma de un interrogatorio. Luego está la no estructurada, la cual es libre y la persona puede responder las preguntas con mayor libertad y se caracterizan por ser preguntas abiertas. Y tenemos otra opción que son las entrevistas semiestructuradas, la cual viene siendo una mezcla de ambas. Tipos de entrevista. Entrevista personalizada. Busca recabar información de la entrevista, o sea, busca recabar información de la personalidad de la persona. Después tenemos la entrevista por competencia, la cual se busca observar cuáles son las habilidades que tiene la persona, y la entrevista cara a cara viene siendo la entrevista que se conoce como presencial. Existen diversos tipos de entrevistas, pero solo ahora quisimos mencionar estos. ¿Cómo hacer una entrevista? Debe cumplir con las condiciones del ambiente y conocer al entrevistado. Los pasos a seguir es tomar nota, hacer preguntas y observar la conducta del entrevistado. La primera fase consiste en la primera evaluación de los síntomas que constata el paciente. Tomar en cuenta si tiene algún tipo de síndrome de tipo orgánico, si tiene pérdida de juicio de realidad o no, y se le pide al paciente, como ya habíamos mencionado, breve resumen de su razón para venir al tratamiento, expectativas de venir, la naturaleza de sus síntomas y problemas o dificultades que él presenta en su vida cotidiana. Para esto permite evaluar atención, orientación, conciencia, comprensión verbal, juicio, inteligencia y memoria, rasgos patológicos del tipo del carácter que puede presentar, y los criterios de realidad, expectativa del tratamiento, consistencia de enfermedad y si necesita un tratamiento de manera urgente. Fase media. Se aborda una vez los resultados de la primera fase que indican el paciente posee un criterio de realidad conservado, y en este caso se centra en la difusión de identidad, en este caso la identidad integrada, los mecanismos de defensa que pueda presentar. Y la fase de determinación, que en este caso se le pide que el paciente que vuelva a tomar en cuenta si le faltó algún detalle de la entrevista que pueda ser necesario, y que se le explica que la entrevista terminó y por lo tanto se van a ver en la siguiente sesión.